¿Sabías que el altar de Dios fue lo primero que reconstruyeron al volver del exilio para adorar y ofrecer sacrificios a Dios? Hoy estamos en nuestro día 262 de nuestro plan de estudio, leyendo la Biblia en orden cronológico en un año. Oramos juntos. Gracias te damos, amado Señor, por este día. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude en esta lectura. Danos sabiduría, Señor, ilumina nuestras mentes, ayúdanos a retener tu palabra en nuestras mentes y en nuestros corazones. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos y decimos amén. Esdras 4. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificio desde los días de Esar-Hadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. También en días de Artajerjes escribieron Bislam, Mitrídates, Tabeel y los demás compañeros suyos a Artajerjes, rey de Persia, y la escritura y el lenguaje de la carta era en arameo. Rehum, canciller, y Simsai, secretario, escribieron una carta contra Jerusalén a Artajerjes. En tal fecha escribieron Rehum, canciller, y Simsai, secretario, y los demás compañeros suyos, los jueces, los gobernadores y oficiales, y los de Persia, de Erec, de Babilonia, de Susa, esto es, los elamitas, y los demás pueblos que el grande y glorioso Asnapar transportó e hizo habitar en las ciudades de Samaria y las demás provincias del otro lado del río. Y esta es la copia de la carta que enviaron al rey Artajerjes. Tus siervos del otro lado del río te saludan. Sea notorio, rey, que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edificaron la ciudad rebelde y mala, y levantaron los muros y reparan los fundamentos. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fue reedificada y los muros levantados, no pagarán tributo, impuestos y rentas y erario de los reyes, y el erario de los reyes será menoscabado. Siendo que nos mantienen del palacio, no nos es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacer saber al rey, para que se busque en el libro de las memorias de tus padres. Hallarás en el libro de las memorias y sabrás que esa ciudad es ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias, y que de tiempo antiguo forman en medio de ella rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida. Hacemos saber al rey que si esta ciudad fue reedificada y levantados sus muros, la religión de más allá del río no será la suya. El rey envió esta respuesta: a Rehum, canciller, a Simsai, secretario, a los demás compañeros suyos que habitan en Samaria y a los demás del otro lado del río, salud y paz. La carta que nos enviasteis fue leída claramente delante de mí, y por mí fue dada la orden, y buscaron y hallaron de aquella ciudad de tiempo antiguo, se levanta contra los reyes y se rebela y se forma en ella sedición, y que hubo en Jerusalén fuertes reyes que dominaron en todo lo que hay más allá del río, y que se les pagaba tributo, impuestos y rentas. Ahora pues, dad orden que cesen aquellos hombres y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden.
y mirad que no seáis negligentes en esto. ¿Por qué habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes? Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Sinsai secretario y sus compañeros, fueron apresuradamente a los judíos a Jerusalén y les hicieron cesar con poder y violencia. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre de Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ello los profetas de Dios que les ayudaban. En aquel tiempo vino a ellos Tatnain, gobernador del otro lado del río, y Setar-Bosnais y sus compañeros, y les dijeron así: ¿Quién os ha dado la orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Ellos también preguntaron: ¿Cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío, y entonces respondieron por carta sobre esto. Copia de la carta de Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Bosnais y sus compañeros, los gobernadores que estaban al otro lado del río, enviaron al rey Darío. Le enviaron carta y así estaba escrito en ella: al rey Darío toda paz. Sea notorio al rey que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes, y ya los maderos están puestos en las paredes, y la obra se hace deprisa, y prospera en sus manos. Entonces preguntamos a los ancianos, diciéndoles: ¿quién os dio orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Y también los preguntamos sus nombres para hacértelo saber, para escribirte los nombres de los hombres que estaban a la cabeza de ellos. Y nos respondieron diciéndonos así: nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. Mas después que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, él los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo a Babilonia. Pero en el año primero del rey Ciro de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa fuese reedificada. También los utensilios de oro y plata de la casa de Dios que Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalén, y los que habían llevado al templo de Babilonia. El rey Ciro los sacó del templo de Babilonia y fueron entregados a Sesbazar, a quien había puesto por gobernador, y le dijo: toma estos utensilios, ve y llévalos al templo que está en Jerusalén, y sea reedificada la casa de Dios en su lugar. Entonces ese Sesbazar vino y puso los cimientos de la casa de Dios, la cual está en Jerusalén, y desde entonces hasta ahora se edifica y aún no está concluida. Y ahora, si al rey parece bien, búsquese en la casa de los tesoros del rey que está ahí en Babilonia, si es así que por el rey Ciro había sido dada la orden de reedificar esta casa de Dios en Jerusalén, y se nos envíe a decir la voluntad del rey sobre esto. Esdras 6. Entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros ahí en Babilonia, y fue hallado en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así: Memoria. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios, y que sus paredes fuesen firmes, su altura de 60 codos y de 60 codos su anchura,
y 3 hileras de piedras grandes, una de madera nueva, y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey. Y también los utensilios de oro y plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y que pasó a Babilonia, sean devueltos y vayan a su lugar, al templo que está en Jerusalén, y sean puestos en la casa de Dios. Ahora pues, Tatnai, gobernador del otro lado del río, Setar-Bosnais, y vuestros compañeros, los gobernadores que estáis al otro lado del río, alejaos de ahí. Dejad que se haga la obra en esta casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esta casa de Dios en su lugar. Y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con estos ancianos de los judíos para reedificar esta casa de Dios, que de la hacienda del rey que tienen del tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a estos varones los gastos para que no cese la obra, y lo que fuese necesario, becerros, carneros, corderos, para holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino, aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén. Les sea dado día por día sin obstáculo alguno, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. También por mí es dada la orden que cualquiera que altere ese decreto se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él y su casa hecha muladar por esto. Y el Dios que hizo habitar ahí su nombre destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esta casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto, sea cumplido prontamente. Entonces Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Bosnai, sus compañeros, hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el sexto año del reinado del rey Darío. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros, 400 corderos y 12 machos cabríos en expiación por todo Israel, conforme al número de las tribus de Israel. Y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en su clase, para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. También los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero, porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una. Todos estaban limpios y sacrificaban la Pascua por todos los hijos de la cautividad y por sus hermanos los sacerdotes y por sí mismos. Comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de las gentes de la tierra para buscar a Jehová, Dios de Israel. Y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura, 7 días, por cuanto Jehová los había alegrado y habían vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. Para reflexionar. Ayer estudiamos cómo el regreso de los judíos sucedió. Parecía todo ir muy bien, sin embargo, en nuestros capítulos de hoy nos encontramos con los adversarios que desean destruir la obra de reconstrucción, pero los profetas Ageo y Zacarías animan al pueblo a no desistir y continuar con la construcción. No solo lo hacen, sino que por decreto de Darío, el pueblo de Judá dedica el templo y celebra la Pascua. Sin embargo, antes de iniciar el estudio de estos capítulos, quisiéramos que nos acompañes a meditar en el Salmo 137 que vamos a leer, que no había leído. Salmo 137.
Junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Y a los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y a los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se despegue de mi paladar, si de ti no me acordare. Si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén cuando decían, arrasadla, arrasadla, hasta los cimientos. Hija de Babilonia la desolada. Bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra las peñas. El Salmo 137 es un salmo de lamento en el que podemos ver un poco la angustia que vivieron los judíos al estar lejos de su pueblo, lejos de su Dios. Ellos estaban recibiendo las consecuencias por su idolatría y anhelaban regresar a su tierra. En el versículo 1 dice, junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sión. Este salmo nos muestra cómo ellos ya no podían cantar ni adorar a Dios y cómo clamaban por justicia debido a todo el mal que habían cometido contra ellos. Pero también vemos cómo Dios en su tiempo perfecto los lleva de regreso a su tierra. Debían haber aprendido las graves consecuencias del pecado y confiar en la venganza del Señor contra sus enemigos. Regresamos a los capítulos 4 al 6 de Esdras. Capítulo 4, en medio de la oposición, espera en Dios. Vimos en los capítulos anteriores cómo el pueblo que había regresado del cautiverio en Babilonia estaban unidos edificando el templo de Dios. Ellos habían hecho cimientos, como lo vimos en los capítulos 3, estaban unidos como un solo hombre en Jerusalén. Pero no pasó mucho tiempo para que se iniciara la oposición y tuvieron que suspender la obra por un largo tiempo. Sus enemigos tomaron a sueldo consejeros contra ellos para frustrar sus propósitos e incitaron al rey para que les hiciera detener la obra. ¿Alguna vez te has enfrentado a alguna situación similar como esta, con oposición y dificultades cuando has querido obedecer a Dios? Recuerda que Él está con nosotros como poderoso gigante. Cuando sientas que ya no puedes más, espera en Dios. No olvides lo que dice Isaías 40:31. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Capítulo 5. La palabra de Dios trae alimento a nuestros corazones para seguir adelante. Dios tenía planes para usar a su pueblo para edificar el templo. Así que a pesar de que tuvieron fuerte oposición, la obra se detuvo. La última palabra era del Señor, no de sus adversarios. Dios envió a los profetas Ageo y Zacarías a profetizar a los judíos y el pueblo recobró ánimo, aliento y esperanza y comenzaron a reedificar la casa de Dios en Jerusalén. No vemos que ellos pusieron excusas, sabían que Dios estaba con ellos. Mira lo que dice Esdras 5:5. Pero el ojo de Dios velaba sobre los ancianos de los judíos y no les detuvieron la obra. Más adelante vemos en el versículo 8 que dice que la obra se adelantaba con gran esmero y prosperaba en sus manos. En medio de persecuciones y pruebas, la palabra de Dios nos sustenta. Debemos correr a Él y confiar en sus promesas que son fieles y verdaderas. Cuando te encuentres dudando acerca de continuar firme en el llamado de Dios para tu vida o cuando tengas miedo de tus adversarios, recuerda lo que dice el Salmo 118:6. El Señor está a mi favor. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Capítulo 6. El Señor es quien da la victoria y nos llena de gozo. Y por 7 días celebraron gozosos las fiestas de los panes sin levadura, porque el Señor los había llenado de regocijo y había vuelto hacia ellos el corazón del rey de Asiria para animarlos en la obra de la casa de Dios, el rey de Israel. Esdras 6:22. El templo fue edificado.
Y los ancianos de los judíos tuvieron éxito en la edificación según la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido, y terminaron de edificar conforme al mandato de Dios de Israel y al decreto de Ciro, de Darío, de Artajerjes, rey de Persia. Y este templo fue terminado el tercer día del mes de Adar, en el año sexto del reinado del rey Darío. Esdras 14:15. Esdras 6, 14, 15. Dios les dio la victoria al pueblo, aún en medio de oposiciones y luchas. Él cumplió su promesa. Los israelitas, los sacerdotes, los levitas y los demás desterrados celebraron con júbilo la dedicación de esta casa de Dios en Esdras 6, 16. Para meditar. El pueblo de Israel se regocijó y alabó a Dios en gran manera porque habían edificado el templo, la casa de Dios. Hoy tenemos una celebración aún mayor. La presencia de Dios ya no está en un templo físico, está dentro de nuestros corazones por medio de Cristo. Qué gran gozo debe ser esto para nuestras almas, ¿cierto? Ahora, ¿vives en continuo agradecimiento por el Espíritu Santo que mora dentro de ti? ¿Estás consciente de la presencia de Dios en tu vida y que ésta debe llevarnos a vivir en obediencia para su gloria? Recordemos esta gran verdad en 1 Corintios 6, 19 al 20. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu que está en ustedes, el cual tienen de Dios, ya que ustedes no se pertenecen a sí mismos porque han sido comprados por un precio? Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo, en su espíritu, los cuales son de Dios. Pues muy bien, amigos, este ha sido nuestro día 262. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Bendiciones.